Buenas tardes, buenos días, queridos hermanos, queridas hermanas. Estamos iniciando una nueva campaña para nuestros grupos de oración y formación. En esta nueva campaña vamos a hablar de una virtud que tú y yo necesitamos mucho, la virtud de la paciencia. La campaña se titula, siguiendo el libro de Gustavo Jamud, Cómo desarrollar la virtud de la paciencia. Estos libros ya están a la venta en la tienda de nuestra iglesia y también en la oficina. Es un pequeño libro, unas 110 páginas, que vamos a seguir durante estas próximas 7 semanas. Es pequeño, pero es un libro jugoso, un libro del que podemos aprender mucho. Sobre todo si en estas 7 semanas no solo leemos, no solo compartimos como grupo, sino si de verdad queremos, tú y yo, crecer en esa virtud de la paciencia. Acompáñanos a desarrollar esa virtud de la paciencia. Todos conocemos personas que se sobresaltan a la primera de cambio. Personas que podríamos llamar impacientes, personas que no solo ellos son impacientes, sino que además transmiten esa impaciencia a los demás. Personas que incluso se enferman de esa impaciencia y a veces nos enferman a los demás. Pero también todos conocemos personas pacientes, personas cuya paz en su corazón no se deja turbar por nada ni nadie. ¿Cuál es la diferencia? ¿Es solo el carácter, el temperamento de las personas? ¿O es quizás algo que han aprendido? ¿Es la paciencia algo que recibimos? ¿Es algo que generamos? ¿Es algo que aprendemos? ¿Es solo cuestión de educación? ¿O es algo más? Poco a poco, a lo largo de estas próximas 7 semanas, vamos a ir descubriendo qué es la paciencia, vamos a ir descubriendo en nuestras vidas, en tu vida, en mi vida, dónde son esos momentos donde yo pierdo la paciencia o con qué personas pierdo yo la paciencia. Va a ser como un camino de 7 semanas donde queremos crecer en la virtud, donde queremos acercarnos más a Dios nuestro Señor, donde queremos tú y yo aprender a vivir esa virtud que el Señor nos da. A lo largo de estas 7 semanas, nuestra petición va a ser: Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. El primer capítulo de este libro se llama Paciencia versus impaciencia, es decir, paciencia contra impaciencia. En este capítulo, el autor nos da una serie de testimonios personales basados en experiencias propias de él, por los que él descubrió que debía trabajar en la virtud de la paciencia. Él nos dice que él pensaba que era una persona muy paciente, pero que fue descubriendo, con la ayuda de otros, que no lo era. Por ejemplo, el hecho de que cuando manejaba en la ciudad, él con mucha frecuencia tocaba la bocina a los demás. Con mucha frecuencia se impacientaba cuando los otros conductores esperaban un segundo antes de arrancar cuando el semáforo se ponía en verde. O cuando los conductores quizás hacían algo que a él no le parecía bien. Otras situaciones externas en la vida de él, nos dice que le hacían surgir dentro de él como un volcán, el volcán de la impaciencia. Ante situaciones molestas de la vida que todos nosotros experimentamos, en los acontecimientos imprevistos, en los comportamientos que no entendemos o que no compartimos de otras personas, el camino debería ser el pedirle a Dios la serenidad, la paciencia o incluso el buen humor. Sin embargo, muchas veces tú y yo
dejamos que ese volcán dentro de nosotros se ponga en erupción, explote, y quizás explotamos nosotros. Y así perdemos, porque somos nosotros los que perdemos la paciencia, como solemos decir, y los que al final no hacemos de esa oportunidad un acto de virtud, sino todo lo contrario. Hacemos de esa oportunidad un acto que nos convierte a nosotros en personas que alrededor de nosotros vamos a ir difundiendo ese mal, ese pecado de la falta de paciencia, de la ira o de otras muchas cosas que pueden darse. Ante lo que no podemos controlar, la recomendación es dejárselo a Dios, descansar en Él, entregarle el control de las cosas, el recordar que no somos perfectos. Si ponemos lo mejor de nuestra parte y conservamos la serenidad y le entregamos al Señor esa situación, esa circunstancia de nuestra vida, Él se ocupará del resto. Y tal vez hará que las cosas sucedan mejor, mucho mejor de lo que nosotros habíamos previsto. Hay una oración muy famosa, compuesta por un teólogo americano, su nombre Reinhold Niebuhr, que se llama la oración de la serenidad, pero que también podríamos traducir como la oración de la paciencia. Esta oración es muy conocida y es muy usada en los grupos de autoayuda, Alcohólicos Anónimos y otros grupos parecidos. La oración dice así: Señor, concédeme la serenidad, la paciencia, podríamos decir nosotros, para aceptar las cosas que no puedo cambiar. La valentía para cambiar las cosas que sí puedo. Y la sabiduría para reconocer la diferencia. Viviendo cada día a la vez, disfrutando cada momento a su vez, aceptando las privaciones como un camino hacia la paz, tomando, como Jesús hizo, este mundo pecador como es, no como yo lo tomaría, confiando en que tú harás todas las cosas bien si yo me someto a tu voluntad, de manera que yo sea razonablemente feliz en esta vida y supremamente feliz contigo para siempre en la vida futura. Amén. Qué bonita oración, qué profundidad la de esta experiencia humana. Concédeme la paciencia para aceptar lo que no puedo cambiar y valentía para cambiar las cosas que sí puedo. Sabiduría para conocer la diferencia. Gran parte de nuestros problemas de impaciencia es el no aceptar esas cosas que no puedo cambiar. El hecho de que el conductor delante de mí tarde 1 segundo o 3 o 5 para moverse después de que el semáforo está en verde, no lo puedo cambiar. Es una decisión de él. Pero el hecho de que yo me impaciente, el hecho de que yo me moleste, es algo que queda conmigo, no con el otro conductor. El hecho de que ante una circunstancia de la vida, ante el clima, el hecho de que nevó o no nevó, el hecho de que llovió o no llovió, que no puedo cambiar, me impaciente, demuestra solamente de que no tengo esa sabiduría para reconocer las cosas que puedo y las que no puedo cambiar. Y por eso esta oración nos ayuda para entender que lo que necesitamos en nuestra vida es esa serenidad espiritual, es esa sabiduría, para poder así llegar a ser razonablemente felices en esta vida y eternamente felices en la próxima. Tomar el mundo como es, un mundo pecador, dice la oración, un mundo que es imperfecto, pero tomarlo como es. Claro, esto no quiere decir que nos conformemos con las cosas. Más adelante vamos a hablar de esa paciencia positiva, esa paciencia activa. Pero quiere decir que procuremos
el aceptar en nuestra vida. Ese es el primer paso, el aceptar. Gran parte de nuestras impaciencias surge de esa falta de aceptación, de no aceptar que hay cosas que no puedo cambiar. No aceptamos la libertad de la otra persona. Queremos que todos sean como nosotros, que piensen como nosotros, que actúen como nosotros. Hay un santo que es el patrón de aquellos que necesitan paciencia, San Francisco de Sales. Nos dice el Papa Pío XI, cuando hablaba precisamente sobre San Francisco, dice que se engañaría quien creyera que su dulzura era privilegio de su naturaleza. San Francisco, por su temperamento, era de carácter vivo, pronto a airarse, pero habiéndose puesto por modelo la imitación de Jesucristo, manso y humilde de corazón, con la ayuda de la gracia y el dominio de sí mismo, consiguió reprimir y refrenar los movimientos de su carácter de tal manera que llegó a ser un vivo retrato del Dios de la paz y de la dulzura. Él mismo admitía, San Francisco y sus historiadores lo confirman, que tenía un temperamento fuerte, que era una persona iracunda. Sin embargo, se le conoce como el santo de la amabilidad. Nos dicen los historiadores que cuando murió, le hicieron la autopsia, encontraron que su hígado estaba hecho como un bloque y que tenía piedras, 33 piedras, de todo lo que sufría por dentro y sin embargo por fuera siempre dejaba llevarse por esa amabilidad, por esa sonrisa. Jamás hacía que el mal genio saliera al exterior. Nos dice él en su biografía que en una ocasión tuvo que reprender a un joven que maltrataba a su madre. Y dice San Francisco de Sales: he temido perder en un cuarto de hora la poca dulzura que he trabajado en conseguir desde hace 22 años gota a gota, como el rocío en el vaso de mi pobre corazón, a la manera que una abeja tarda varios meses en hacer un poco de miel que el hombre consume de un bocado. Sentía hervir la cólera en mi cerebro, como hierve el agua en un vaso que está sobre el fuego. Esa es la historia de San Francisco de Sales. Nos cuentan también que él siempre atendía a las personas en su oficina con mucha amabilidad, con una sonrisa siempre. Y sin embargo, cuando él murió y vieron el escritorio, dieron cuenta que tenía todo el escritorio, por la parte donde él estaba, por abajo, arañado. Como que muchas veces pues, su impaciencia le hacía arañar, pero nunca dejaba que hacia el exterior nadie se diera cuenta de esa falta que sentía. Siempre se dejaba llegar al final por la paciencia. Una de las frases más conocidas de San Francisco de Sales es la que dice: ten paciencia con todos, pero sobre todo, ten paciencia contigo mismo. Vamos a terminar en este video de esta primera semana con una oración a San Francisco de Sales. San Francisco de Sales, tú que con esfuerzo de larga paciencia conquistaste la virtud de la dulzura y humildad, ayúdanos a transformar nuestro nerviosismo en calma, nuestra impaciencia en dulzura y nuestros desalientos en confianza en Dios, para lanzar en nuestros alrededores ondas de paz y alegría. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. San Francisco de Sales, ruega por nosotros. Quizás pensabas que en este primer video ibas a encontrar la solución, que te iba a decir todo lo que necesitas para ser paciente desde ya. Pero no es así. La paciencia es un camino, el adquirir la virtud de la paciencia es un camino, y por eso en este video primero apenas hemos iniciado. Pero acompáñanos con paciencia en todas las 7 semanas y descubriremos juntos
cómo desarrollar esa virtud de la paciencia.